Yo veo algo maravilloso, yo siempre veo algo maravilloso en la palabra de Dios. Y yo creo que también usted la ve, solamente que a veces lo olvidamos. Pero una de las cosas maravillosas en la palabra de Dios es que ella nunca esconde nada. A pesar de ser doloroso lo que dice, aunque sea controvertido, la palabra de Dios no esconde cosas. No es como de repente nosotros tomamos algo y para que nadie sepa lo ponemos debajo de la alfombra, lo ponemos allá en las lejanías, que nadie se entere y que todo está bien. En realidad, lo maravilloso de la Escritura es que no esconde absolutamente nada, aunque sean dolorosas, controvertidas o vergonzosas. Por ejemplo, no esconde la vida familiar de hombres como Noé. Tampoco esconde situaciones familiares como las de Abraham, o las de Isaac, o las de Jacob, y así de muchos. O tampoco esconde el pecado de David. ¿Recuerdan ustedes? Primero libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 5, dice así: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, y ahora escuche esto, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Entonces, la palabra de Dios no esconde absolutamente nada. Hombres como David, hombres como Saúl, hombres como todos ellos, nos los muestra tal como son. Porque parte de eso, mi amado hermano, es la gracia de Dios para que se pueda manifestar y nosotros veamos esa gracia de Dios actuando en las personas. En nuestra historia, los seres humanos o los héroes de nuestra historia son los hombres más santos, ¿verdad? Tenían unos ideales tremendamente maravillosos, eran hombres que no se equivocaban, nunca lo hicieron. Eso es lo que hace o que provoca nuestra historia, ¿me explico? Es decir, ¿para qué? Para darnos identidad, para sentirnos que tenemos héroes, bueno, maravillosos y grandes, pero Dios no es un Dios así. Dios no esconde las cosas que suceden a hombres de fe, a hombres que lo aman. Así que esto es maravilloso, esto yo le agradezco al Señor. Y de hecho, si vamos al Nuevo Testamento, descubrimos que de hecho el Señor Jesucristo también en muchas ocasiones provocaba conflictos o vamos a decir así, controversias con los fariseos. Y provocaba esas controversias con los fariseos para hacer salir a la luz verdades. Para hacer salir a la luz la verdad de la palabra, la verdad de quién es Él, la verdad sobre Dios y el pecado. Sobre todo porque el Señor estaba justamente ahí, en esos momentos, para manifestar qué tanta incredulidad había en el corazón, o bien cuánta dureza había en el corazón, o cuán mal interpretaban la palabra del Señor. Por eso se nos presenta muy a menudo esas cosas. El domingo pasado, si usted recuerda, está el principal de la sinagoga diciendo, no, ¿qué acaso no hay tantos días para que vengan y vean los milagros y que Dios les haga milagros, pero no en sábado? Y se enoja mucho y entonces lo que responde el Señor Jesucristo avergüenza a este hombre, avergüenza a todos los que pensaban como él, pero sobre todo, decíamos, avergüenza al diablo. De tal manera que eso tampoco esconde la Escritura, no esconde lo que hace el Señor. Y por eso, mi amado hermano, el tema del día de hoy es también uno de esos temas que la palabra de Dios no esconde. Y quiero tratarlo, hermano, también con usted, porque se me hace que es uno de estos cosas difíciles que el Nuevo Testamento trata para nosotros. No que sea difícil, pues, sino que nosotros normalmente le rehuimos un poquito para evitarnos conflictuar. Pero el día de hoy no quiero rehuirle, sino pasar así como de lado, ¿no? Para no profundizar tanto, pero sí que nos demos un panorama sobre estas cosas. Y creo, mi amado hermano, que así como no esconde esas cosas y pecados y situaciones, tampoco esconde un tema muy complicado para nosotros. En el Nuevo Testamento lo vamos a ver con mayor ahínco que en el Antiguo, aunque también ahí lo vamos a ver en los Salmos, en Proverbios, en Job, y es precisamente el sufrimiento. Recuerde que estamos bajo cada 8 días estamos tratando estos temas sobre los milagros de Jesús y vamos a tratar uno de estos milagros, pero aquí quiero hacer primeramente que usted y yo podamos ir a ver exactamente lo que el Señor hace a través del sufrimiento. Específicamente creo que el sufrimiento de quienes le aman, sobre todo cuando este sufrimiento implica vivir tristezas, discapacidades, dolores, pérdidas, conflictos. Y cuando alguna de estas situaciones llega y se presenta en nuestras vidas, inmediatamente todo cambia, ¿cierto?
cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra visión, cambia incluso nuestras propias relaciones. Cuando llega, cambia irrevocablemente y la vida nunca vuelve a ser la misma. La cosa es que nadie te lo pidió. Nadie te pidió permiso. Nadie te lo dijo antes. Nadie te advirtió. Por eso, mi amado hermano, agradecemos al Señor porque su palabra está llena de sufrimiento y de dolor que no esconde. Y ese es el tipo de cosas que nos hacen valorar la palabra de Dios tan profundamente. Ese es el tipo de cosas, mi amado, que cuando vamos a ella y descubrimos que hay hombres que sufrieron, que hay mujeres que sufrieron, y que por ejemplo cuando vas a Hebreos, que algunas de ellas dice recibieron a sus seres queridos, o algunos de ellos recibieron a sus seres queridos, y que muchas de ellas los recibieron muertos, o que algunos los desmembraron y algunos sufrieron pérdida, y no todo de ello fue color de rosa. Eso es lo maravilloso de la palabra, que nos muestra el sufrimiento como lo es. Y ese es el tipo de cosas que nos hace valorar la palabra de Dios. Dios no guarda silencio sobre esas cosas, sino que Él habla sobre el dolor, habla sobre la pérdida, habla sobre la enfermedad, habla sobre la discapacidad para darnos esperanza, para darnos gozo, para darnos paz, para darnos de Él, para que nosotros podamos caminar sobre ese aspecto. Por eso el día de hoy quiero que usted y yo veamos un milagro más del Señor Jesucristo. Un milagro que trae en sí mismo, ¿verdad?, esta parte de cómo usted puede ver el sufrimiento. Y de hecho, hemos visto que cada milagro detrás de ello hay sufrimiento. Pero este milagro, mi amado hermano, es uno de estos milagros que lo voy a tratar en 2 domingos. Solamente hoy voy a tratar la primera parte y el siguiente domingo, si Dios lo permite, trataremos la segunda parte. Por lo cual, hermanos, les pido que vayan a sus Biblias en Juan capítulo 9. Y les voy a pedir, mi amado hermano, que en cuanto lo tengan, vamos a leer los primeros 12 versículos de Juan capítulo 9. En cuanto lo tenga, yo le voy a pedir que se ponga en pie, hermanos, y lo leamos juntos este pasaje. Juan capítulo 9, versículo 1 al versículo 12. Y les voy a pedir, mis amados, que lo leamos siguiendo el orden de puntuación, de manera tranquila, pero con voz fuerte, ¿está? Entonces dice la Escritura, Juan capítulo 9, versículo 1 al 12, dice lo siguiente: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es. Y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Pueden tomar su lugar, mis amados hermanos. Este es uno de los milagros que creo que ocupa mucho tiempo, pues, de redacción y de lo que sucede en la Escritura. Juan capítulo 9 habla acerca de eso hasta, bueno, todo el capítulo 9, que serían 41 versículos, es lo que más, creo yo, implica de estos milagros de Jesús. Ahora, este es importante porque ya se encontraron aquí con un milagro maravilloso, ¿no? Después veremos esa cuestión de escupir y por qué no dijo ve, ¿no? O por qué lo envía a un estanque.
pudiendo el Señor abrirle los ojos en el momento. Hay razones, el Señor nunca hace nada, y es de una vez lo que te digo, mi amado hermano, el Señor nunca hace nada sin un propósito. Todo lo que Dios hace tiene propósitos. Y esto es algo, mi amado hermano, que es constante en la palabra. Por eso, mi amado, detrás de cada cosa que vas viendo en la Escritura, cada cosa que va sucediendo en tu vida, cada situación que nos está pasando, hay un propósito de Dios para nosotros. Y eso valóralo, hermano. Porque el mundo va detrás de aquello de que pues es que no entendemos, tú recibe lo que tienes y bueno, siempre vendrán tiempos mejores. Pero el Señor siempre dice que detrás de cada cosa hay un propósito para los suyos. Porque los que aman a Dios, ¿qué dice la Escritura? Todas las cosas les ayudan a bien. Y ojalá, mi amado hermano, que ese no sea simplemente el cliché, el sustituto de siempre vendrán tiempos mejores. Que sea la convicción del corazón decir, yo sé que detrás de todo eso hay un propósito de Dios para mi vida. De tal manera que nos encontramos aquí en el capítulo 9 de Juan, y dice así la Escritura. Voy a volver a leer versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora quiero que pongas atención ahí. Aquí está un hombre ciego. A diferencia de algunos quizá que llegaron a ser ciegos, este era ciego, y dice aquí una condición que era terrible, la ceguera, pero este tenía una situación, vamos, adicionales. Era ciego de nacimiento, nunca en su vida vio. Entonces aquí está un hombre ciego, ciego de nacimiento. Y él, tenía una condición terrible para esa época, y creo que también para nuestra vida actual, ¿no? La ceguera. Hoy día tenemos, gracias a Dios, instrumentos y situaciones en las cuales favorecen y les ayudan a personas, ¿verdad?, con esta situación de ceguera. Pero imagínese usted, en la época antigua, un ciego básicamente estaba condenado a no hacer otra cosa más que pedir. Imagínese usted como padre, que después lo vamos a ver aquí, era un hombre ya grande, él está grande, pregúntenle, ya un hombre grande, todavía dependiendo de los papás, y entonces por eso dice que lo ponían ¿a qué? A mendigar. Este hombre era ciego, nunca había visto, y piense lo difícil que fue para él en ese tiempo, en esa época. Este hombre era un mendigo, es decir, porque pedía limosna, pedía que la gente lo sustentara, como hoy muchos están así. Él se sentaba a pedir. Versículo 8 dice así la Escritura, ¿me acompaña? Dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? De tal manera que no era un hombre que de repente llegó por ahí y nadie lo conoce, era un hombre muy conocido, era una persona muy conocida entre ellos, de tal manera que pues en tu mente dices, pues es un ciego de nacimiento, lo ves siempre todos los días en ese lugar, y cuando ve y regresa y dice lo que está pasando, algunos dicen, pues se parece, porque al que conocemos es ciego. ¿Te ha pasado? ¿No? La vida te la pasas, la gente tiene un mal concepto de ti, ¿cierto? Y cuando Cristo viene a tu vida y te abre los ojos, la gente sigue diciendo, pues se parece como a esa persona que conocimos. ¿Quién sabe si realmente sea ahora sí, no? Que ahora sí es cristiano. Pero eso va a suceder siempre, hermanos. Así que no te apures cuando la gente dice, pues te desconozco, ¿no? Tú no eras así. Entonces, bueno, parece que la gente, va por ahí. Pero este hombre era un hombre ciego de nacimiento que se sentaba a mendigar. Entonces este hombre de nacimiento era además no solamente ciego de nacimiento, no solamente pedía para que lo sustentaran, sino que podemos concluir que era un hombre pobre en extremo. De tal manera que dependía de lo que las otras personas le dieran. Todos los días lo llevaban, lo sentaban en el mismo lugar y extendía la mano, ¿verdad? O se colocaba en ese lugar para que alguien pasara y de lo que le sobraba o simplemente por lástima le daba algo a esa persona. Una vida dura, una vida difícil, una vida triste. Pero en el versículo 1 hay algo maravilloso que usted ya pudo haber notado. ¿Me ayuda de nueva cuenta con el versículo 1? Versículo 1 de Juan capítulo 9. Dice la Escritura, ¿me ayuda? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y ya encontró lo maravilloso. Dice la Escritura que al pasar Jesús. Así que Jesús se mueve, mi amado hermano, no por donde tú piensas que debería moverse.
Él se mueve por donde sabe que hay propósitos, donde puede manifestar su gracia, donde puede manifestar quién es Él. Y aquí la Escritura maravillosamente nos dice, al pasar Jesús, y cuando Jesús pasa, no pasa como tú y yo pasamos muchas veces frente a las personas. Pasamos sin ver. Vamos tan ensimismados, vamos tan metidos en nosotros que nos olvidamos que hay alguien ahí que está sufriendo. Y el Señor Jesucristo pasa por ahí, pero hace algo. ¿Ya notó usted ahí? Vio. Entonces Jesús pasa por ahí y ve a ese ciego de nacimiento. La palabra aquí de ver no es simplemente que alguien pasa y lo vea así de reojo. No, ver es que va caminando y se le queda mirando, ¿verdad? Y se detiene un poco y lo está viendo. ¿Se puede imaginar eso? Mi amado hermano, el Señor siempre que pasa por nosotros nunca nos pasa de reojo y decir, ahí está Carlos, a ver, que sí, lo bendigo, ¿no? Ya está el hermano Alfonso, sí. O sea, no, Él se para, se pone, te observa. Esto es lo que está pasando aquí. Fija su atención en ese hombre ciego. Ignorado por muchos, otros pasaban simplemente de largo, pero no por el Señor Jesús. Mi amado hermano, el Señor nunca va a pasar de largo en tu vida. Amén. El Señor nunca se va a hacer, pues, te va a ver por el rabillo del ojo. Él siempre te va a ver de frente porque Él está interesado en nosotros, en los suyos. Entonces esto va a provocar algo en sus discípulos, que ojalá también provocara algo en nosotros. Versículo 1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y dice el versículo 2, ¿me acompaña? Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Bueno, quizá hubiera sido la misma pregunta que hiciéramos nosotros. ¿Te parece adecuada la pregunta? ¿Cómo ves? ¿Te parece adecuada la pregunta? ¿Qué pregunta le hubieras hecho tú al Señor ahí? El Señor va caminando con sus discípulos, ve a aquel hombre ciego, se va deteniendo, lo observa, y entonces tú le preguntarías, o le dirías, Señor, sánalo, ¿no? ¿Le dirías eso? Vamos a ser quisquillosos con estos discípulos, qué bárbaros, qué tremendos, ¿por qué son así? Porque también nosotros somos así. ¿Me explico? Estos discípulos vieron cómo Jesús veía a ese hombre y por lo tanto vieron el interés de Jesús sobre esa persona. Y espero que nosotros también, mis amados hermanos, nos interesemos también en esas personas que sufren. El Maestro se interesa, nosotros también. El Señor se interesa sobre el que sufre y no solamente por su pecado, sino también en las condiciones físicas. Y si se interesa a Él, ¿qué hacemos sus discípulos? Preguntarle, Señor, ve nomás, mira, eso le pasa por andar de pecador. Bueno, lo que hacen los discípulos es precisamente lo que cualquiera quizá de nosotros le hubiera preguntado al Señor. Señor, ¿por qué? Le piden al Señor una explicación. ¿Ya notaron la pregunta? Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahora, los discípulos le están pidiendo ¿qué cosa? Una explicación. La pregunta está ahí. ¿Quién? Danos una explicación. ¿Quién fue? ¿Él? ¿Sus padres? Y es que debes entender, mi amado hermano, que ya para esta época, bueno, y los judíos pensaban que todos los males de una persona, las enfermedades y cualquier situación, era por causa de un pecado personal o un pecado de los padres. Entonces, te veían bajo esa circunstancia, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de aquella torre de Siloé que cayó sobre aquellos 70 y le preguntaron, Señor, bueno, y porque seguramente eran unos gravísimos pecadores y fueron escogidos por Dios esos 70, lo puso en ese lugar y cayó sobre sí esa torre de Siloé. Y el Señor dijo, bueno, más bien, ustedes sorpréndanse que no estuvieron ahí, ¿verdad? Hablando de misericordia. Es decir, la gente estaba pensando que ese sufrimiento, ese mal que viene sobre las personas, era producto del pecado personal de esa persona o que sus padres habían pecado y por eso estaban así. Y creo que todavía hasta el día de hoy muchos asumen estas cosas. Ahora, esta es una pregunta en ese momento un tanto inmisericordia, yo creo, ¿no? Y poco, para nosotros ahora compasiva. Imagínese esto, el Señor está pasando, el hombre está ahí, el Señor se le queda mirando y le preguntan al Señor, el hombre era ciego, no era sordo. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres?
El hombre está oyendo. Ahora, no te sorprendas porque seguramente muchas personas le habían dicho lo mismo. Seguramente muchos que pasaban le hubieran dicho, no le des porque seguramente pecó contra Dios. Sus padres han de haber sido unos tremendamente malvados. Déjalo. Ese es un castigo de Dios para él. La idea era generalizada, pensar que el sufrimiento era el castigo por haber pecado, él o sus padres. Juzgaban, sí, como pecadores a quienes sufrían algún problema físico o alguna pérdida. Era un juicio de Dios sobre esas personas. Juan 9:2, ¿de cuánta me vuelve a ayudar, por favor? Vamos a estar ahí en Juan 9, casi no nos vamos a mover, pero dice la Escritura, me ayuda Juan 9, versículo 2, juntos. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Bueno, la pregunta es, danos una explicación, Jesús. ¿Te gustaría saber una explicación? ¿Te gustaría saber la explicación? Y el Señor pacientemente les va a responder la pregunta. Si nota, los discípulos quieren la explicación de la causa. ¿Quién pecó? Esa es la causa que ellos quieren saber. A ver, ¿cuál es la causa de que este hombre esté así? ¿Por él o por sus padres? Ellos quieren esa explicación. ¿Qué hizo esta persona para que esté ciega? Y sin embargo, Jesús no les va a responder sobre la causa. El Señor no va a responder por qué causa ese hombre ciego, sino les va a responder con respecto al propósito por el cual ese hombre es ciego. Es diferente, ¿ya notaron? La causa y el propósito. Y el Señor Jesucristo va a asumir el propósito. Y eso es lo que quiero, mi amado hermano, el día de hoy, que podamos entender que detrás de todo sufrimiento hay un propósito. No lo creo, dirás tú. Yo sí. Pregúntale a Job. Después de hacer muchas cosas y pensar mucho, y los amigos con buena teología pero con mala aplicación diciéndole un montonal de cosas, y Job queriéndose defender, incluso llegó un momento en que quiso pleitear delante de Dios, no en ese pleito, vamos, en ese estar cara a cara y defenderse y decirle al Señor, y se dio cuenta al final, ¿verdad?, que ese sufrimiento tenía un propósito, conocer más profundamente al Señor. Y tú puedes notar en cada uno de esos momentos, de cada uno de los santos que tú ves tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el sufrimiento tiene propósitos de Dios para sus vidas. Jesús les va a responder sobre el propósito y Él les va a explicar cuál es el propósito de la ceguera y de todo sufrimiento, de toda pérdida, de todo dolor. Él lo va a explicar. Y este es un versículo, mi amado hermano, con el cual puedes tú arraigar, puedes tú tomarlo, puedes tú hacerlo personal y ser consciente de lo que dice el Señor para tu vida cada vez que estemos en circunstancias. Versículo 3, acompáñame, dice así la Escritura. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Me vuelve a ayudar otra vez? Dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Esta es una respuesta, mi amado hermano, que deberíamos considerarla bien. Observa bien la respuesta. Primero, cuando dice, no es que pecó ni sus padres, Jesús no está negando que el sufrimiento y el dolor sea por causa del pecado. El pecado en sí mismo nos ha traído a la raza humana, a las personas, dolor, quebrantamiento y también a la creación. La creación está sufriendo aún, o todavía no, dice la Escritura. Está sufriendo todavía por ese día de la redención. Nosotros sufrimos, mi amado hermano, por causa del pecado. Pero aquí el Señor no va a eso, porque eso es, digamos, la parte común, ¿no? Lo general. No es que pecó ni sus padres. El Señor está queriéndonos decir, mi amado hermano, que sí, el sufrimiento y el dolor no es solamente esa cuestión del pecado. Génesis 3, por ejemplo, Romanos 5 del 12 al 21 o Romanos 8 del 18 al 25 deja claro que el pecado trajo todas esas cosas a nuestras vidas. De hecho, si no hubiera pecado, tampoco hubiera sufrimiento, ¿cierto? Porque todo sufrimiento se debe al pecado. Y parte del significado de lo que significa sufrir en este mundo muestra lo que el pecado realmente hace en la vida de las personas. Nos deterioramos,
Se nos sube la presión, que la diabetes, que si el cáncer, que si las enfermedades. Todo eso, mi amado hermano, está ahí por causa del pecado. Entonces, la primera cosa que debes entender, mi amado hermano, es que Jesús no está negando que el sufrimiento y el dolor sea por causa del pecado. No lo está negando. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando el Señor dice, no es que pecó ni sus padres, lo que dice es que en la mayoría de las veces, si no es que casi en todas, el sufrimiento específico de cada uno no se debe a un pecado específico. No sé si me quiero entender, la mayor parte de Dios no se debe a un pecado específico, es decir, es que hoy mentí, se me hinchó los ojos y ya no puedo ver, entonces es porque mentiste, ya, ahí está, ojo por mentir, ¿no? Ay, es que me dolió la lumbar. Lo que pasa es que pensaste mal de tu prójimo, por eso traes eso, ¿no? Ay, es que me dio dolor de estómago, es que seguramente mentiste. O sea, Dios no va detrás de ti castigándote, ¿me explico? Hay dolor por causa del pecado, pero en este caso, el Señor lo que dice es que la mayoría de las veces el sufrimiento específico de cada uno no se debe a un pecado específico. Ahora, digo la mayoría. Yo digo la mayoría, porque hay casos en los cuales sí lo es. ¿Sí me explico? Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y busca el capítulo 11, y leeremos el versículo 29 y 30. Primera de Corintios, capítulo 11, 29 y 30. El apóstol Pablo está hablándole a la iglesia y dentro de la iglesia les habla acerca de los abusos que había en la cena del Señor. Y después hace y les dice la referencia cómo deberían hacerlo. Y luego, después de todo esto, añade lo siguiente, capítulo 11, versículo 29 y 30. ¿Me acompaña? Dice ahí la escritura juntos. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ya notó aquí sí hay una cuestión bien específica. Lo vuelvo a leer para que usted lo observe. Porque el que come y bebe, y aquí está la palabra, indignamente, ahorita lo explico, voy a tratar de explicarlo, bebe indignamente, escucha ahora, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué sucede? Está comiendo juicio y está bebiendo juicio para sí. Y entonces viene la conclusión del apóstol. Por lo cual, entonces aquí está la explicación por qué algunos hermanos están debilitados entre ustedes. También está aquí la explicación por la cual hay muchos enfermos entre ustedes. Y también aquí está la explicación por qué algunos hermanos han dormido o están muertos, pues, en Cristo. Porque lo que han hecho es tomar o comer indignamente la cena del Señor. ¿Notan? En la mayoría de las veces el sufrimiento específico no se debe a un pecado específico. En la mayoría de las veces, porque otras está considerado aquí. Ahora, cuando el apóstol dice beber indignamente y discernir el cuerpo sin tener claramente lo que significa, lo que el apóstol nos quiere decir es que si algún hermano se ha vuelto temporalmente arrogante con el Señor, arrogante en su vida, que no está pensando en crucificar su carne, que no está pensando en crucificarse a sí mismo delante del Señor, que no está pensando en abandonar el pecado, ese pecado que aunque sea pequeño, aunque sea grande, no quiere dejarlo. ¿Por qué? Porque se siente a gusto ahí o simplemente porque no cree que debería hacerlo. Ha caído ya en un estado de arrogancia frente al Señor. O bien ha caído en un estado de tibieza en su vida espiritual, en su mente, que teniendo las cosas espirituales, a la iglesia y las cosas del Señor como no tan importantes para él, y está tomando esos elementos que son el pan y el vino, ¿verdad? De manera casual, de manera, digamos, distorsionada para él, pensando que, bueno, luego podría yo hacer algo bien después de todo, ¿verdad? Pues acabo el Señor me conoce y sabe, cuando lo que realmente necesita es pelear la batalla de la fe, es pelear la batalla contra el pecado, es pelear contra su propia carne. Entonces, cuando alguien así está en esa condición, dice la Escritura, que trae Dios sobre él juicio. Y este juicio, dice a él, no es juicio condenatorio, quiero explicar, no es juicio de condenación, no se va a la condenación eterna, al contrario, es de alguna otra manera para preservar al hermano, pues, ¿no?
Dios trae juicio que no es condenatorio y trae sobre él enfermedad, debilidad física y muerte. Mi amado hermano, aún hay esperanza para ellos y para nosotros. No hemos muerto, mi amado, donde aquí realmente ya no podemos hacer algo más. Pero si hay debilitamiento en tu ser, si hay enfermedad y estás consciente de que hay algo en tu corazón que no quieres arrepentirte, hazlo ahora. Hazlo ahora. Para que no seas condenado juntamente con el mundo, sino que hoy el Señor haga sobre ti, que te tenga en una condición tal. Pero levanta tus ojos porque hay esperanza mientras tanto, ¿cierto? Reconcíliate con el Señor pronto, reconcíliate con Él ahora. Bien, entonces sí, por una parte, la existencia del pecado en el mundo es la causa del sufrimiento en el mundo. Pero los pecados específicos en el mundo, por lo general, no son la causa del sufrimiento específico de cada uno, a menos que sea esta cuestión. Entonces, cuando dice, no es que este pecó ni sus padres, nos dice que la ceguera de este hombre, el problema de este hombre, ese sufrimiento en específico, esa discapacidad, no es por un pecado específico de él ni de sus padres. Esa no es la explicación, no deberías considerar eso. Así que a menudo, mi amado hermano, a menos que tu pecado te lleve allí, a la enfermedad, a la debilidad o a la muerte, a la pérdida, al dolor, al sufrimiento, eso no tendrá explicación en el pecado específico de tu persona. ¿Me explico? De la persona. Porque verdaderamente, imagínate usted esta cuestión. Ahora, Jesús nos lleva a ese lugar correcto. ¿Hacia dónde deberíamos dirigir? Y el lugar correcto es el propósito de Dios. Así que mi amado hermano, aquí lo va a decir. ¿Me ayuda versículo 3, por favor? Ayúdame. Con voz fuerte, dice versículo 3 de Juan capítulo 9. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Ahora, ¿me ayuda por favor la última parte? Sino para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Escuche, aquí dice algo plural, no simplemente singular. Es para que las obras de Dios. Y eso ya, mi amado hermano, nos deja con ese buen sabor de boca. Porque todo lo que Dios va a hacer en sus propósitos es para que sus obras se manifiesten en nosotros. Amén. No es para que nosotros tengamos, ay no, la libré, sino para que todo lo que Él es se manifieste a través de nosotros para su propia gloria. La explicación de la ceguera y de otras enfermedades no está en la causa de algo pasado, sino en los propósitos futuros de Dios. Amado hermano y amado amigo, quiero que pensemos cuidadosamente en lo que el Señor nos está dando a entender. La semana pasada hablamos de aquella mujer encorvada, ¿recuerdan? El Señor sabía sobre esa mujer que iba a estar en ese lugar, en ese momento, en esa circunstancia, específicamente en ese día sábado, en esa sinagoga, ¿o no? O sea, el Señor llegó ahí y dijo, bueno, a ver, ¿dónde puedo hacer milagros aquí para que la gente crea? Había una mujer, a esta la voy a tomar. Eso es lo que hace el Señor. Decíamos la semana pasada que esa mujer encorvada por 18 años había sido preparada por Dios desde hace 18 años. ¿Me explico? El Señor lo sabía perfectamente sobre esa mujer en esa sinagoga y en ese momento que Él estaría presente. Y Él, mi amado hermano, es eso, Él lo sabe todo porque el Dios que tenemos es un Dios que conoce todas las formas en que sufrimos. El Dios que tenemos es un Dios que conoce exactamente todas las cosas, todo lo que hay en el universo. Hoy mismo aquí, mi amado hermano, Él sabe qué pajarillo se cayó hoy día muerto allá en el sur de África. Y hoy sabe precisamente qué animal, ¿verdad? Allí en esa montaña se lo acaba de comer un águila. Él lo sabe. Él sabe todo lo que necesita Él saber, pues, porque Él es Dios. Es soberano y es omnisciente. Y Dios había permitido, recuerdan ustedes, en su providencia soberana, que Satanás afligiera a esa mujer por 18 años. Así que aquí te encuentras algo maravilloso, más o menos es algo similar a este asunto. Dios tiene propósitos, mi amado, eternos,
planeados no en el momento, no cuando ve a la persona, no dice, ay, ¿qué haré con este? ¿Qué hago esto? Él ya tiene esos propósitos determinados desde antes de la fundación de todas las cosas. Él tiene y planea, mi amado hermano, en anterioridad sobre situaciones, como en el caso de la ceguera y otras cosas más. Dios no simplemente se encuentra con un ciego, con un enfermo, con algo y dice, bueno, ¿y qué voy a hacer? Y dice, bueno, lo voy a usar para mis propósitos. No es como muchas personas, ¿verdad? Que para querer allegarse adeptos, está hablando y ve que alguien por ahí se le queda mirando y a ver, a esa persona que está, véngase conmigo. Y mire, y entonces tomó un ejemplo, una persona de entre la multitud para que las demás personas digan, ay, mira, qué maravilloso es. No es como los políticos, ¿verdad? Que hay determinadas cuestiones ahí y se bajan de su camioneta con todo su séquito de personas y abren camino, ¿verdad? Y llega con la señora que vende ahí memelas o que vende tal cosa y todo el mundo, ¿verdad? Ay, no, qué humilde es ese señor, ¿no? Y mira cómo se acercan con las personas. Jesús no es así. Él planea siempre o ha planeado siempre desde la eternidad. ¿Eso no te parece maravilloso? ¿Eso qué te hace sentir, hermano? Que hay seguridad. Seguridad que no importa lo que esté pasando, pero Él sí sabe. Y Él conoce. Dios tiene propósitos eternos planeados con anticipación sobre situaciones. En este caso, por ejemplo, sobre la ceguera. Y, mi amado hermano, Dios simplemente hace aquellas cosas con propósito. Él no va detrás de las cosas. Dios no va detrás de las cosas para ver cómo lo va resolviendo. ¿Me explico? Tampoco va detrás de ti en tus decisiones diciendo, tomó esta decisión, a ver, te tengo esta respuesta, y ahora tomó esta, y entonces no lo vamos nosotros, Dios no va detrás de nosotros, Él va adelante. Él ya planeó, Él ya hizo, Él ya colocó, Él ya hizo. Él planea con providencia soberana. Dios no es un espectador en este mundo, mi amado hermano, entiéndelo. Dios no es un espectador en este mundo, porque nunca se limita a observar las cosas sin tener que ver nada con ellas. Dios no es así. Muchas personas, ¿verdad? Bueno, pues ese no es mi asunto, entonces yo veo esto. Ese no es, pues que le pase lo que tenga que pasar. No, Dios no es así. Dios no se limita meramente a observar. Él actúa con propósitos cada vez y cada ocasión. Ahora, puede ser que no actúe de la misma manera siempre, pero Él siempre actúa. Es que ¿por qué sí le hizo a aquel y a mí no me ha hecho? ¿Por qué a él sí le dio sanidad y a mí no? ¿Por qué a él esto? ¿Por qué? Espérate, porque Dios no va a hacer aquello que tú quieras. Él planea y hace cosas precisamente porque sus planes son perfectos para su propia gloria y porque sabe que aquello que va a hacer para el bien de su propio nombre. ¿Recuerdan qué fue lo que dijo el Señor? No pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Él está haciendo todos estos propósitos para que las obras de Dios se manifiesten en nuestras vidas. Eso es bien diferente. Donde quiera que Dios esté mirando hoy, donde quiera que Él ponga su vista, Él actúa, amado hermano. Puede que no actúe, vuelvo a repetir, de la misma manera, pero siempre actúa. Cuando Dios ve, también se ocupa de proveer y de hacer. Su visión siempre tiene como objetivo hacer. Porque donde Dios ve, controla. Por tanto, mi amado hermano, la providencia de Dios es velar por el universo. Y eso significa ser Dios. Por ejemplo, con Abraham. Vaya por favor a Génesis capítulo 22. Usted sabe lo que sucede con Abraham cuando Dios le pide a su hijo. Génesis capítulo 22, por favor. No lo vamos a leer todo. Yo lo voy a leer y algunas partes usted me va a ayudar. Dice la Escritura. Aconteció después de estas cosas, estoy en el versículo 1 de Génesis 22, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, ¿me ayuda por favor? Versículo 2. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham, ¿qué hijo más amas? El hijo que amo es, pues mi hijo, Isaac. ¿Por qué?
Porque lo tuve en la vejez, lo tuve con la mujer que amo, porque es el hijo de la promesa, pues, aunque bueno, sí, tuvo otros y demás, dice, ahora me lo entregas. Pero mire la expresión cómo está Dios. ¿Qué lo dice? Toma tu único, Isaac, a quien amas, y escuche, vete a tierra de Moria, y escuchen la palabra, dura palabra, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, le pide eso a Abraham. Y Abraham le dijo, Señor, ¿qué te traes? Me dijiste tú que era el hijo de la promesa y ahora me pides que lo sacrifique. ¿Eso dice el versículo? No. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora mira el versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Versículo 5, acompáñeme. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ya notó usted que va incluyendo al otro, ¿no? A su hijo, nosotros. Bueno, pero ya, oye, Abraham, ya sabías que lo ibas a sacrificar. Bueno, detrás de todo esto hay fe, pero escucha esto, versículo 6. Ahora, escucha esto. Y tomó Abraham la leña del holocausto y, ¿qué hizo? La puso sobre Isaac su hijo. Normalmente los animales que iban a ser sacrificados, los bueyes y demás, llevaban su propio leña. Pero él se la pone sobre Isaac. Usted es Isaac. Se la ponen encima y piensa, qué raro. ¿Me explico? Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Ayúdenme por favor, hermanos. ¿Qué dice? Y respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ay, mi amado hermano, léalo con cuidado. Salió Abraham con su hijo Isaac y al tercer día ve el lugar, toma la leña para el holocausto, la pone sobre Isaac, lleva el fuego, lleva el cuchillo a Abraham, y ahí es donde resalta lo maravilloso de nuestro Dios en su providencia soberana, que todo lo gobierna y que todo actúa. Padre, ¿dónde está el sacrificio? Llevamos todo, pero yo no veo ese sacrificio. Escucha la respuesta, versículo 8. Y respondió Abraham, ¿Dios qué? Dios se proveerá. La palabra proveer que está aquí es, Él va a mirar su propio sacrificio. El propio cordero, pues. Él lo va a mirar. Escucha esto, mi amado hermano. Dios se proveerá de cordero. Eso es lo que dice la Escritura. Cuando Dios ve, también se ocupa de proveer. Así que cuando Dios trae a nuestras vidas circunstancias, adversidades y lo que sea, mi amado hermano, Él también nos va a proveer lo que necesitamos. Solamente nos pide que seamos obedientes, que entreguemos aquello que Él pide que sea entregado, que pongamos nuestro corazón, que le digamos, te creo Dios, no entiendo estas cosas, no sé qué va a suceder, pero yo creo que tú estás haciendo tu obra, precioso, porque tú eres soberano, tú sabes gobernar las cosas y tú mismo vas a proveer todo lo demás. Y cuando Abraham está con ese cuchillo a punto de matar a su hijo, imagínate tú toda esa cuestión, Isaac sobre esa leña, ese fuego esperándolo, ¿verdad? Ahí ya puesto, ya empezando a calentar un poquito aquel fuego, y entonces ya amarrado Isaac, y entonces saca el cuchillo y quiere clavárselo. ¡Ey, entiendo, ya, basta! Lo detiene el ángel. ¿Has probado? Escucha esto. Dice que después Abraham, ¿qué hace? Voltea su mirada y ve un carnero ahí enredado. Un carnero que antes no estaba. Un carnero que él nunca había visto. Un carnero que él no sabía que estaba ahí. Pero es eso lo que Dios proveyó para Abraham. Solamente fue que Abraham fue obediente para entregar. Fue obediente para ir. Fue obediente a Dios y le creyó. Y cuando cree y voltea, ya estaba provisto aquello que necesitaba.
Y mi amado hermano, Dios es el Dios proveedor. No solamente de lo material, de lo económico, también es proveedor, mi amado hermano, cuando estamos en adversidades, en situaciones, en dolores. Dios se va a proveer de sus propias cosas para nuestro bien, mi amado hermano. Solamente necesitamos tener fe y obediencia al Señor. Por eso vuelvo a repetirte, cuando Dios ve, también se ocupa de proveer. Su visión siempre tiene como objeto actuar y hacer. Porque donde Dios ve, siempre, escucha, siempre, absolutamente siempre controla. Entonces, detrás de esta ceguera de aquel hombre y detrás de cualquier circunstancia, hermanos, que nos suceda, a no ser por causa propia de un juicio de Dios, Dios tiene un propósito. Y si Dios nos ha puesto ahí, Dios también va a proveer. Hay un diseño divino, hay un plan de Dios. Dios quiere que sus obras se manifiesten en ti. Y Él quería que las obras de Dios se manifestaran en ese hombre que estaba ahí. Y creo que Dios sabe eso, precisamente todas las cosas. Por favor, Hebreos 4:13, acompáñeme. Él quiere, y Él sabe, más bien dicho, todas las cosas, no hay nada oculto a Dios. Así que, mi amado hermano, con toda confianza podemos caminar con el Señor. En esa confianza de que Él tiene un plan, pero también Él provee todo lo que necesitamos en ese momento. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. ¿Me acompaña, hermanos, con voz fuerte? Juntos dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Escucha ahora lo que dice. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y escuche, antes bien, algunas cosas, dice ahí, todas. Y cuando dice todas las cosas, es exactamente todas las cosas. Desde aquellas que tratan sobre la concepción de alguien nuestra, ¿no? Hasta lo que hacemos en lo más oscuro o oculto de nuestro corazón o de lugares. Él conoce precisamente bien qué sucede ahí en el útero. Él perfectamente sabe cómo estará nuestro ADN, nuestra carga genética. Él lo sabe o no. Él lo sabe perfectamente. Él gobierna sobre toda la creación en los cielos y la tierra. Él ordena los vientos, Él también ordena al mar, a las olas que se calmen. Él ordena sobre todas y cada una de las cosas, mi amado hermano, porque Él es el Señor y en eso consiste ser Dios. Aquella mujer encorvada y aquel hombre ciego no fueron personas a las que Dios no sabía de sus vidas hasta ese momento, Para Dios no eran desconocidos y fueron conocidos hasta ese momento. Mira, aquí estaban estos. No, Él no es así. Como también Él sabe, mi amado hermano, de todo lo que te sucede. Él no está ajeno a esas cosas. El Dios que provee y permite que haya una concepción como la de esta persona ciega de nacimiento, sabe también que es un propósito, que es una concesión, que sus designios, que la situación son sus planes maravillosos para mostrar sus obras. Porque no hay nada absolutamente de lo que Dios no tenga un plan. No hay nada. Nada se le escapa de su mente, ni nada se le escapa de sus manos. En todo lo creado Dios tiene propósitos. Negar esa realidad, o negar que Él lo hace, o no creer en ello, es una gran ofensa a lo que es Dios. Porque Dios tiene el control providencial, soberano, es el sabio sobre todas las cosas. Es todo lo que Él hace, está bien hecho. Amén. Éxodo 4:11, por favor, ¿me ayudan? Dice la escritura de esta manera, Éxodo 4:11. Ayúdenme a leerlo, hermanos, con voz fuerte. Y luego nos vamos a pasar al Salmo 139. Pero Éxodo 4, dice así el versículo 1, ayúdenme con voz fuerte. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? ¡Ay, qué tremendo es esto! ¿Ya notaron ustedes el impacto de esto?
Escucha esto. ¿Quién dio boca al hombre? ¿Quién hace que el hombre hable? Segundo, ¿quién hace al mudo? ¿Quién lo hace? ¿Quién hace al sordo? El Señor. Al que ve, ¿quién lo hace? ¿Y al ciego? ¿Al que no ve? El Señor. Y escucha esto. ¿No soy yo Jehová? ¿Notas lo que dice el Señor en estas? O sea, son tremendas estas palabras, ¿o no? O sea, hay aquí una carga inmensa de quién es Dios. Él es soberano, Él es gobernador de todas las cosas. Y Él dice, el ciego yo lo hago. La respuesta está ahora en este pasaje de Juan. Y lo hago ¿por qué? Para manifestar mis obras. Al mudo yo lo hago. ¿Cuál es el objetivo? Para manifestar las obras. El dolor que tienes, la situación por la que estás pasando, yo la he provisto. ¿Para qué? Para manifestar mis obras. Mi amado hermano, ese es el Dios que tenemos. Dios no es el Dios de la casualidad, no es el Dios del volado, no es el Dios de cara o cruz. Es el Dios que planea todas las cosas para que Él pueda manifestar sus obras en nuestras vidas. El Salmo 139:13 dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Escuche esto. No sé si ya tiene el impacto del texto. Tú me formaste mis entrañas. ¿Notan? Y escuche, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ese hombre ciego bien pudo haber dicho, ¿qué pasó? Pero el Dios que es soberano, es sabio sobre todas las cosas, Él planea, Él hace, Él provee para que sus obras sean manifiestas en nosotros. Amén. Así que, hermano y amigo, deja de echarle la culpa a la casualidad. Deja de echarle la culpa a la mala suerte. Deja de echarle la culpa a la naturaleza. Deja de echarle la culpa a ver qué pasó, no sabemos. Son los propósitos eternos de un Dios sabio. Porque no hay absolutamente nada fuera de los propósitos de Dios. Escúchalo hablar, versículo 9 de Juan, versículo 3 del capítulo 9 de Juan. Dice así, versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este pasaje en sí mismo es sumamente importante sobre el sufrimiento y sobre cualquier otra situación por las que pasemos, aunque hay otros que nos dan más explicación, pero solamente quiero tomar esto. Primero, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios dice que en este caso y en muchísimos más, el propósito de la ceguera es para que se manifiesten las obras de Dios en esa persona ciega y en todos aquellos que están sufriendo. Y quiero que pienses esto. Si no valoras al Señor, si no valoras al Señor, si no lo aprecias, si no lo consideras, si no lo atesoras, si no lo tienes como lo más sublime que puedas tener, si no lo consideras como lo más preciado en tu vida, si no lo ves a Él por lo que Él es, quiero que pienses en eso. Si no lo quieres ver así, tu sufrimiento entonces no tiene sentido. Tu sufrimiento no tiene ningún sentido. Y es lo que hace el mundo, es lo que hace la gente. Le echa la culpa a todo el mundo y dice, no, pues sí, pues ya, resígnate. Pues ya, pues ay, Dios sabrá. Pero al Hijo de Dios, al creyente, sabe que ese sufrimiento tiene propósitos para que se manifieste la gloria de Dios en él. Si no valoramos a Jesús, si no lo aprecias, no tiene sentido el sufrimiento. Al contrario, es más doloroso, es más triste, es más desgastante. Solo hasta que Jesús es lo totalmente grande, maravilloso, valioso, increíblemente hermoso, es posible encontrar el sentido a nuestro sufrimiento. Solamente cuando lo ves a Él, solamente cuando lo miras a Él, que eso es lo que hicieron todos los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿o no? Abraham sufriendo, ¿y qué hace? Puso sus ojos, dice Hebreos.
Ves a David sufriendo situaciones adversas, sus enemigos, pero siempre lo vas a ver viendo sus ojos en el Señor, poniéndolo a Él, manifestando que Él es lo mejor de su vida, que Él es el grande, es el soberano, es el maravilloso, es su refugio, es su alto refugio, es su roca. Él va buscando al Señor, lo va apreciando y su sufrimiento cobra sentido. Porque cuando no lo hacen, el sufrimiento se convierte en un gran dolor, en un gran sufrimiento, en una desesperación. Solo hasta que valoramos a Jesús para nosotros, el sufrimiento encuentra sentido. Amén. Jesús dijo, para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Es decir, en esto que pasamos, en las circunstancias que pasamos, en los dolores que pasamos, Dios quiere mostrar parte de lo que Él es. Esto es maravilloso, ¿no, hermanos? En los sufrimientos, en las pérdidas, en los dolores, en las enfermedades, en las discapacidades, Dios quiere mostrar una parte de lo que Él es. Quiere mostrar su gloria hacia nosotros, quiere manifestar su majestad, su poder a través de estas adversidades, como lo que estaba haciendo justamente con ese hombre ahí. Y esa obra de Dios se va a manifestar para ese hombre ¿en qué? En sanidad. Y luego en salvación. Vamos a ver después, porque llega ahí y al principio dice, pues no sé quién sea, ¿no? Pues es alguien que dice en Jesús, no lo conozco, y después usted va desarrollando, va viendo cómo va desarrollando su fe hasta que lo adora. Pero escucha esto. Lo que nos sucede, mi amado hermano, es propio para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Dios quiere que veamos lo que Él es. Él quiere que vea su gloria, su poder, su sabiduría. ¿Quién es Él? Pero debes entender que no hay nada que diga que Dios tiene que sanar, que tiene que librar, que tiene que quitar. No hay nada. Él no te garantiza eso. Él nos dice, ya creíste, entonces, nada. No hay para ti absolutamente nada de sufrir. Al contrario. Y lo hemos leído la semana pasada. 2 Corintios 12:9, por favor. Aquí está el ejemplo del apóstol Pablo. Él clama pidiendo 3 veces que le fuera quitado ese aguijón, que le fuera retirado ese aguijón de su carne para que fuera sano. ¿Y cuál es la respuesta que obtuvo? Me ayuda versículo 9 de 2 Corintios 12. Dice la escritura, ¿me ayuda? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice, y por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué cosa? El poder de Cristo. ¿Ya notaron la visión que tiene Pablo sobre el sufrimiento? Sí, yo he rogado al Señor y el Señor ha sido tajante conmigo. No, Pablo, no va a suceder. Eso que me estás pidiendo, ese aguijón que te quite, ese mensajero de Satanás que te abofeté, no se te va a ser retirado nunca hasta tu muerte, Pablo, entiéndelo. Pero aquí está lo interesante, que mi gracia te baste. Y entonces viene esto tremendamente, porque el poder de Dios que hace en la vida de Pablo, y debería hacerlo también en nosotros, se hace más fuerte, se perfecciona, se hace más visible. Y entonces Pablo dice, bueno, si es así, si es esta la cuestión que tiene que ver con mi sufrimiento, si tengo que tener este aguijón constantemente que me esté abofeteando, y aunque me sea tedioso, aunque me sea difícil, aunque me sea verdaderamente tremendo para mí, Señor, está bien, yo me gloriaré más bien en esa debilidad, porque entonces, ¿cómo Dios puede mostrar su poder? ¿Cómo Dios puede mostrar sus propósitos? ¿Cómo Dios puede mostrar el Dios que es si no me usa a mí para mostrarlo? Mi amado hermano, permitamos que Dios sea Dios a través de nosotros también. Que el mundo sepa el Dios que tenemos a través de nuestro sufrir, de nuestros problemas, de nuestras adversidades. ¿De qué otra manera, mi amado hermano? Porque si no lo entendemos así, estaremos siempre frustrados, siempre entristecidos, siempre enojados y diremos, vaya ya, Señor, quítame la vida. No es posible vivir en esta circunstancia. Pero el Señor viene y nos dice, está esta circunstancia precisamente para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida. Sé un mensajero de ello, sé un mensajero de estas verdades, así como estás en ese sufrimiento, en ese dolor, en esa circunstancia en la que vives o en la que estás pasando, sé el mensajero de que Dios tiene el control de todas las cosas.
Mi amado hermano, al apóstol Pablo, a pesar de que no le fue retirado ese aguijón, ¿Dios siguió mostrando su poder en él o no? ¿Dios siguió mostrando su gloria en él o no? ¿Dios siguió mostrando su gracia en él o no? ¿Dios siguió mostrando su majestad y su gracia en Pablo? Aunque no lo sanó. Porque el propósito de Dios en Pablo era no, por esta razón. En ambos casos, en ese hombre sanado de la ceguera y en Pablo no siendo sanado o no siendo quitado ese aguijón, ¿está Dios? ¿Las obras de Dios se manifestaron ahí? Por supuesto. Dios sana y Dios sustenta. En ambos se va a manifestar quién es Dios. Porque la ceguera es para la gloria de Dios, amén. Y el aguijón de la carne también es para la gloria de Dios. Porque si sana a un ciego es para la gloria de Dios. Y si no sana al ciego es también para la gloria de Dios. Entonces, mi amado hermano, que en todo Dios sea glorificado, ya sea las circunstancias que pasemos. Entonces Dios te ha sanado, y entiende esto, mi amado, Dios te ha sanado, Él ha hecho la obra más grande, más maravillosa. Él te ha sanado con su gracia, sanándote por su propia gloria. Dios no te, digamos, o no te ha sanado, mi amado, también es para su propia gloria. Una u otra cosa, entiéndelo, mi amado, es el Señor. Porque nuestro sufrimiento solo puede tener sentido cuando valoras quién es Dios. Finalmente, seguimos preguntándonos como los discípulos, ¿no? Versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Por qué sufrimos entonces? Porque pecamos, esa es la causa manifiesta, pero no es la decisiva. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sufrimos para que las obras de Dios se manifiesten en nuestras vidas, hermanos. Dios no nos dejó ojos para ver que la manifestación de sus obras en el sufrimiento de su Hijo es muestra de su amor. Él abrió nuestros ojos espirituales, ¿o no? Y lo hemos visto a Él. Eso es una gran obra de Dios. Esto es algo que Dios ha manifestado para nosotros. Las obras de llevar la ira y quitar la maldición y quitar la culpa y proveer justicia y derrotar a la muerte y dar vida y al final eliminar el sufrimiento solamente es posible por la manifestación de la obra de Dios en la cruz del Calvario, que llevó en sí mismo el pecado de su pueblo. Y Él nos dio ojos para ver eso. Amén. El Dios nos dio ojos para ver esa grande misericordia y podemos decir: veo y entonces valoro lo que es el Señor. Dios, mi amado hermano, está haciendo manifiestas sus obras, tocando a cada uno de los suyos para salvación, para liberarnos del pecado, para liberarnos de la muerte, para liberarnos de la condenación. Se nos dan ojos para verlo a Él. Y Él también ha hecho manifiesto sus obras en nosotros al darnos un corazón nuevo que se inclina a aquellas cosas maravillosas de lo que Él es, para amarlo, para que lo sirvamos, para que lo sigamos, para que le expresemos al mundo las grandes obras que ha hecho el Señor con nosotros y para hacer patente en nosotros lo que Él es. Aunque ahora suframos, es solamente temporal, dice la Escritura. Tenemos a disposición, mi amado hermano, la gracia sustentadora de Dios. Tenemos la gracia sustentadora del Dios soberano que todas las cosas las ha hecho para su propia gloria. Porque todo, mi amado, absolutamente todo se trata de Él. Así que sea lo que sea por lo que estás pasando, las obras de Dios, si lo amas, se manifestarán en ti para su gloria. Vamos a ponernos en pie.